Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Damos gracias a nuestro Señor que en esta mañana su presencia, el bendito Espíritu de Dios se muestre en nuestros corazones, se muestre en nuestras vidas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Damos la gloria, damos la honra, damos a nuestro Señor, hermano, la razón de nuestra vida, porque nosotros tenemos que vivir dándole la razón a nuestro Dios. En eso consiste el Evangelio, en que todos los créditos, todo mérito le sea dado a nuestro Señor todos los días. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, nosotros tenemos que darle la razón a Él. Tenemos que darle el crédito a Él. Tenemos que nosotros, queridos hermanos, darle siempre, porque darle la gloria a Dios no es un canto. No es un canto. Darle la gloria a Dios es realmente darle la razón. Eso es, queridos hermanos, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Hermano, para que nosotros podamos darle la gloria y la honra a nuestro Señor, necesitamos, queridos hermanos, realmente reconocer que Él tiene la razón. Quiero hablarles algo que el Señor me mostró en esta hermosa mañana. Algo que dice su bendita y preciosa palabra, como dicen los salmos 78. Una de las cosas que el Señor nos enseña siempre, queridos hermanos, es siempre es la humildad. La humildad, queridos hermanos, llega a nuestra vida de una manera especial, de una manera cuando nosotros estamos completamente decididos a ser obedientes. Pero dice la bendita palabra en el Salmo 78, dice que en el 32, y con todo esto, pecaron aún y no dieron créditos a sus maravillas. Por lo tanto, dice, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación, y los hacía morir hasta que buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Entonces se acordaban de que Dios era su refugio. Pero vean lo que dice, hermanos, que ellos no le daban crédito a lo que Dios hacía. No le daban crédito, hermanos, no confiaban en Él, no eran un pueblo que realmente se entregara a Él. Siempre este pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, hermano, siempre era un pueblo muy emocional, era un pueblo muy, queridos hermanos, muy sentimental, era un pueblo, queridos hermanos, muy almático, que para ellos todo le hacía daño. Que para ellos, queridos hermanos, dice que no daban crédito, dice que esta palabra da crédito significa difícil. Es difícil, una cosa difícil, una cosa que a ellos no se les hacía complicado por las emociones que tenían. Tenían un problema de emoción, tenían un problema de sentimental, tenían un problema, queridos hermanos, que su vida no la sometían, esos sentimientos, esas emociones, esa carne, esos gustos, no las sometían. Dice que aún siguieron pecando de sus prodigios, no se fiaron, no creyeron en lo poderoso del Señor, no creyeron, hermano, no confiaron en los milagros, no confiaron en el poder, sino que
ellos aún seguían pecando. Su pecado de ellos, hermanos, consentían que eran muy emocionales. Por eso dice que les amargaron la vida, siempre se quejaban de los malos tratos, siempre vivían, dice que siempre se quejaban de Moisés. ¿Para qué nos vino? ¿Para qué nos sacaron de la tierra de Egipto? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Eran que llevaban una vida de queja. Dice que con esa queja ellos siguieron pecando. Ellos siempre se quejaban de Moisés, hermano. Dice que siempre se quejaban porque no había agua, no había comida. Siempre, hermano, tenían siempre en su vida una queja. Aquí hay personas que no entienden qué es una queja, sino hermano, siempre se andaban quejando de él. Siempre se quejaban de Moisés, todas las cosas que les pasaba en su vida. Dice, me libraré, mi queja hablaré con amargura de mi alma. Mi queja, o sea, dice el Salmo Job 10.1, dice que su queja viene de la amargura de su alma. ¿De dónde proviene la queja? Dice de la amargura de un alma. Está amargada. O sea que las cosas no le están sabiendo, no le están saliendo bien en las cosas de Dios. Cuando a una persona, a un creyente, no le está saliendo bien las cosas en las cosas de Dios, hermano, porque sus emociones y su carácter, su sentimentalismo lo gana, hermano, dice que la voz se queja a causa, hermano, de la amargura de su alma. Hermano, que es importante entender que el pueblo de Israel siempre tenía una queja contra Moisés, una queja siempre contra el Señor. No paraba de quejarse. Quejarse significa, hermano, que estén siempre reclamando. Eso es quejarse. Que estén reclamando a pesar de que todo lo tenían. Ellos siempre atribuían que Dios los amaba y que como no satisfacía sus deseos propios, queridos hermanos, entonces se quejaban. Es una queja, hermano, es hablar con congoja, hablar con dolor, hablar como que no les satisface, porque lo que Dios hacía, hermano, por ellos eso no era suficiente. Lo que Dios les daba para ellos no era suficiente. Dice que queja también significa una expresión de descontento o desagrado. Una expresión de descontento o desagrado. Eso representa, queridos hermanos, que a pesar de que todo lo tenían, ellos no estaban contentos con nada. Siempre Dios les cumplía algo y ellos se quejaban de otra. Enseguida buscaban una forma de quejarse. Pero ¿por qué una persona no te siente feliz, hermano? Porque viven quejándose. A pesar de que Dios está obrando, viven quejándose. Para ellos no es suficiente. Para ellos, hermano, no, todo le hace falta. A pesar de que tienen a Dios, a pesar de que tienen a Cristo en su vida, todo, también significa ansiedad, problemas, dudosos, siempre viven dudando de todo, viven dudando de todos. Su discurso, su lenguaje son siempre de quejas. Ni tan siquiera es por necesidad, ni tan siquiera son agradecidos con Dios. Por eso dice que vivían pecando, hermano, por causa de los sentimientos, por causa, hermano, de las emociones. Hermano, dice que ellos no eran felices, hermano. No eran felices. Porque para ellos todo lo que Dios hacía por ellos no era motivo de alegría. Dice que en Éxodo 6, versículo 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de su espíritu y la dura servidumbre. No escuchaban.
Esta palabra también dice en el libro de Proverbios 12, versículo 25, la congoja del corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Mas la buena palabra lo alegra. Pero ellos, queridos hermanos, esa congoja en su corazón, esa queja que siempre tenía, esa ansiedad, esa falta de cuidado, esta falta, la congoja también significa temor, lo que representa que ellos tenían el sentimiento, las emociones que tenían, eran, queridos hermanos, por una falta de temor. Por una falta de temor. La palabra de Dios no estaba en su vida. No dependían de la palabra. No confiaban en la palabra. Para ellos era más importante la comida, el vestido. Para ellos era más importante el dinero. Para ellos más importante su casa. Para ellos era más importante sus emociones. Para ellos era más importante todo lo que hacían en su vida diaria. Porque todo el tiempo estaban quejándose de Dios. Cuidado, hermano, es que por falta de temor se quejaban. Por falta de, hermano, de un cuidado hacia su alma se quejaban. Siempre tenían eso en su corazón, hermano, una queja de todo. Por eso hay quienes no entienden qué es una queja. Una queja, hermano, alguien que le dice a otro, oye, tienes que ayudar, tienes que hacer eso, no es una queja. Es una, ¿cómo se llama? Es una obligación, que todos tengamos obligaciones. El problema de Israel en el desierto fue sus sentimientos. Fueron sus emociones. Dios quería hacer que ellos, hermano, no dependieran de sus emociones, no dependieran, queridos hermanos, de sus sentimientos. ¿Qué tan peligroso es para nosotros, para el pueblo de Dios, andar en las emociones y en los sentimientos? Ser personas almáticas que por todo se quejan. No están satisfechos con nada. No son agradecidos con nada. Se quejaban porque, hermano, se quejan de todo. Todo ven mal. Porque 1, no está la palabra. 2, no está el temor. 3, hermano, no eran agradecidos. No eran agradecidos. Por eso dice, hermano, que ellos no dieron crédito a todas sus maravillas. De tal manera dice que consumió sus días en vanidad y en tribulación. Todo era pesado. Todos tus años de vida fue pesada. No tenían la palabra, que la palabra les provocaba gozo, les provocaba alegría. No encontraron el secreto de la felicidad. Sin embargo, pecaban. Pecaban delante de Dios. Decían palabras hermosas, dice ahí en el Salmo 36, en el versículo 36, pero lo lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Su corazón no era recto, no estaban firmes en las cosas de Dios, porque todo el tiempo se quejaban. Hay que entender que es una queja. La queja era porque, queridos hermanos, ¿de dónde vino la queja? De sus sentimientos. ¿De dónde vino la queja? De sus emociones. ¿De dónde vino la queja? De una falta de temor, de una falta, queridos hermanos, de una búsqueda profunda. Una angustia, dice hermano, que eso significa, hermano, tener una falta de cuidados en su vida. Dice que también significa constatar, estar ansioso, todo lo quieren ya. Y si no pecaban, dice que murmuraban, entonces Dios los consumió, hizo que se alargara
sus necesidades se alargaran. O sea que tenían una cierta preocupación por su persona y no sea una preocupación por agradar al Señor. ¿Por qué le digo todo esto, queridos hermanos? Porque observando la palabra de Dios, llamó algo mi atención, que en la vida de hermano de los judíos, en la vida, queridos hermanos, de los hijos de Dios, siempre hubieron hijos que estaban dispuestos, queridos hermanos, a llevar una vida diferente. Dios quería quitarles sobre de ellos sus emociones, sus sentimientos, que no dependieran de ellos, porque qué tan delicado es creer que tenemos la razón. Ellos creían que tenían la razón con sus sentimientos. Por eso le exigían a Moisés. Por eso murmuraban contra Moisés, murmuraban contra Dios, se rebelaban contra Dios. Eran desobedientes. Ellos creían que Dios tenía toda la obligación de hacer todo lo que ellos dijeran. Ellos pensaron que Dios tiene la obligación de respaldar todo lo que piensen, todo lo que hagan, porque son hijos de Dios. Y a Moisés le echaban la culpa si él reaccionaba contra de ellos. Al decirle no es así, enseguida le echaban la culpa porque estaban llenos de sus emociones, se hacían las víctimas. Cuando nosotros vemos la vida porque esto fue lo que a mí me llamó la atención, sobre la vida de aquel centurión, observando, dice, lo que pasaba en la cruz. ¿O qué quiere decir que observando, hermano? Quiere decir que nosotros tenemos que mirar la cruz, tenemos que mirar el mensaje, tenemos que reflexionar un poco sobre nuestras conductas, tenemos que reflexionar nosotros sobre nuestros comportamientos, con nuestra forma de ser. Nosotros tenemos que reflexionar, queridos hermanos, si en realidad lo que hacemos nosotros es porque tenemos la razón o porque, hermano, es un capricho. Tú sabes que ellos allá en el desierto no maduraron, hermano. Hoy tenemos un pueblo inmaduro, hermano, que no usa la palabra de Dios. Un pueblo inmaduro que no ha perdido el temor a Dios. Pero vean que en este pasaje del libro de Lucas 23, versículo 37, mirando este pasaje, cuando mi Señor que estaba en la cruz y estaban dos hermanos, dos ladrones con él. Otra versión dice malhechores, gente dañina. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Ese es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, levántate, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Miren que aquí hablaron los dos. Hablan los dos malhechores. Vean la respuesta de cada uno, el lenguaje de cada uno. Unas actitudes, queridos hermanos, diferentes. Los dos estaban colgados, le injuriaban. O sea, que estaba diciendo, injuriar, hermano, es que estaba mintiendo sobre su vida.
que es importante entenderlo. Dice que injuriaban, permíteme tantito para hacer más. Dice que ofender, injuriar significa ofender gravemente de palabra, en un tono, más que las palabras, dañar, menoscabar, ultrajar, injuriar. Es un injuriador, es una injuria, o sea, injuriante. Alguien que, hermano, daña con sus palabras. Alguien que ofende. Acción efecto de dañar a alguien. Ellos tenían un problema de lenguaje. Un injuriador es alguien que tiene un problema con su alma. Alguien que le incomoda la verdad. Uno de los malhechores estaban colgados y le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvate a ti mismo y a nosotros, sálvanos. Si tú eres el Cristo, sálvate. El otro respondió, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Le estaba diciendo: tú no tienes temor a Dios. Lo que le estaba diciendo, queridos hermanos, que el temor a Dios era que no le daba crédito a lo que él estaba haciendo. Entonces él contestó, luego dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Lo que este hombre estaba declarando ahí en ese momento era que estaba reconociendo que él había pecado. Estaba reconociendo que se había equivocado. Estaba reconociendo su falla. Estaba reconociendo su desobediencia. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos, queridos hermanos, de que cuando este hombre no salvó al otro hombre, no lo salvó, porque el otro le exigía salvación. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero este otro ladrón, este otro hermano hombre reconoció, uno le injuriaba, ultrajándolo con sus propias palabras, dudando de que era el Cristo. Un hombre lleno de sentimiento, de emociones. Pero este otro hombre lo agarró conforme a lo que dices tu palabra. Habló conforme a la palabra de Dios con una actitud de arrepentimiento. Qué importante es reconocer nuestras equivocaciones. Qué importante es reconocer cuando fallamos, cuando nos equivocamos. Qué importante es pedir perdón. Qué importante es reconciliarnos. Qué importante es reconocer que estamos mal. Este último hombre se pegó a la palabra. Se pegó a las enseñanzas del reino. Este otro hombre no. Le exigía salvación. Su corazón estaba duro. Su corazón no respondía al conocimiento de la palabra. Por eso aquí este hombre, hermano, dice que estos malhechores salen, gente que hace daño, gente dañina. Él no descartó este hombre que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vengas como rey. El Señor le dijo: verdad, hermano, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero dice que cuando a la hora sexta, dice en el 44, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero dice que ahí abajo de la cruz estaban dos hombres escuchando. Había más gente ahí, pero dos hombres escucharon lo que decía el ladrón, lo que decían los ladrones y lo que platicó mi Jesús con ellos.
escucharon esa conversación. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba, dice, esto me llamó la atención porque dice, este también esperaba. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido y no estaba de acuerdo con lo que los Pilato, lo de la gente, lo que los miembros del concilio, y no estaba de acuerdo con la gente, no estaba de acuerdo. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo de en medio en una sábana se lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual no se había puesto a nadie. Dice que él no estaba de acuerdo. Dice que él también esperaba al reino de Dios. Cuando vio que aquel malhechor le dijo: Señor, acuérdate cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Él escuchó esas palabras porque él también esperaba al reino. Lo que repitió, hermano, que él sabía que el reconocer sus equivocaciones, sus fallas, el pedirle perdón ante la cruz, representaba una vida. Representaba, queridos hermanos, honrarlo a él. Mira la conversación y mira lo que pasó en la cruz. Abajo también había gente que estaba escuchando. Había gente que estaba observando todo lo que estaba pasando en la cruz. Este José de Arimatea también esperaba en el reino. Este centurión vio lo que había acontecido, dice, y daba gloria a Dios. Le dio crédito, hermano, y reconoció. Por eso dijo, verdaderamente este hombre era justo. Lo que estaba diciendo, él tiene la razón. Le dijo, él tenía la razón. Gracias, hermano Jorge, Dios te bendiga. Pastor de allá, Tierra Deseable, allá en Querétaro. Saludos al pastor y a la iglesia, a los hermanos y a todos los que están en esta mañana. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias porque, hermano, se prestan para escucharnos. Hermano, todos los hermanos, aquellos que hermano, que están todos los días pendientes de nosotros. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su tiempo y que esperamos que estas palabras, esas enseñanzas les sean de bendición. Por eso es importante entender, queridos hermanos, que ellos vieron lo que sucedió en la cruz. Ellos vieron la conversación de la cruz. Vio la importancia de reconocer el error. Ellos vieron la importancia de reconocer que estaban equivocados. Por eso dice que hasta aún las mujeres, todo ese pueblo, empezaron a golpearse el pecho, reconociéndose, queridos hermanos, que también ellos habían pecado. Habían reconocido que habían cometido un error. Habían reconocido que también ellos eran pecadores. El único que no se salvó ahí, en esa reunión, queridos hermanos, fue el otro que estaba clavado en la cruz, el que le exigía, el que no le daba mérito, no le daba crédito. El evangelio no son emociones, el evangelio no son sentimientos. El evangelio es reconocer el pecado,
reconocer que se equivocaron, reconocer que sus fallas. Sabían, José, el centurión, dice que dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este era el Hijo. Yo también creía que era el Hijo de Dios. Yo también creía. Pero dice que José no estaba de acuerdo, nunca estuvo de acuerdo con lo que hacían. No está de acuerdo con la gente soberbia. No está de acuerdo con la gente que no se arrepiente. No está de acuerdo con aquellos que no enseñan obediencia. No está de acuerdo con aquellos que no honran al Hijo. No está de acuerdo con aquellos que no respetan su palabra. No está de acuerdo con aquellos que creen tener la razón. Mataron a Jesús porque creyeron que tenían la razón. Mataron al Señor Jesús, hermano, porque hay hombres que defienden su verdad. Que creen que están completamente convencidos que lo que dice su boca es una verdad. A Moisés, hermano, lo quisieron apedrear. Siempre querían matarlo. Porque este pueblo creía que tenía la verdad, que tenía la razón. ¿Por qué mataron a los profetas? ¿Por qué mataron al Señor Jesús? ¿Por qué mataron, queridos hermanos, y persiguieron a todos aquellos que eran enviados por el Señor? Porque hay un pueblo, hermano, hay un creyente, hay hombres que creen tener la razón. Este hombre que digo, que quiere la salvación a la fuerza, que quiere la bendición a la fuerza, no se la dieron. No se la dieron. ¿Saben cuál es el problema del hombre? El hombre que no tiene temor, el hombre que no obedece a la palabra, que cree que tiene la razón y que se guía por sus sentimientos y sus emociones, hermano, y que todo el tiempo piensa que está haciendo bien sin que tenga una base bíblica. Es que se va a llevar la sorpresa de que, hermano, de que sus emociones lo están matando. Él no está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que creen tener la razón y no tienen una base bíblica, sobre todo cuando son cristianos. A este otro hombre, hermano, que quería la salvación a la fuerza, fue reprendido por el otro. Ni aún dice, tú no tienes temor de Dios. Estás en una condenación, estás yendo a una perdición, hermano, porque no reconoció que estaba mal. Es poderoso el pedir perdón, es poderoso reconocer cuando uno es una persona madura y decir estoy mal, estoy equivocado. Reflexionar un poquito antes de hablar. El problema, hermano, que cuando desean los odios, mira, hermano, vivimos en un mundo ministrado por Satanás. Vivimos en un mundo donde el diablo y sus demonios, hermanos, han instruido a los hombres a sentirse dioses, a sentirse, hermano, con una sabiduría igual que la de Dios, conocedores de los secretos de Dios. Vivimos en un mundo lleno de autoridad, una autoridad tirana, que quiere estar por encima de la autoridad de Dios. Porque en lugar de ser hombres obedientes, solo desean el gobierno. Desean mandar. Mientras uno se arrepintió diciendo, Señor, acuérdate de mí, el otro le exigía su salvación. Como el día en el desierto,
estaban acostumbrados a mandar a Dios, estaban acostumbrados a darles órdenes a Dios, estaban acostumbrados que lo que ellos dijeran se cumpliera. Eso fue lo que pasó en el Salmo 78. Le exigían, dice en el versículo, en el Salmo 78, dice que le cumplió su deseo en el versículo 29. Dice, y comieron y se saciaron y les cumplió pues su deseo. Les cumplió su deseo. Esta palabra, dice hermano, es que está tremendo. Hermano, esta palabra en el Salmo 78, déjeme busco una traducción. En el versículo 29 dice que les cumplía sus deseos. Comieron y se hartaron, pues Dios les cumplió. Ve lo que dice. Y Dios les cumplió su capricho. Yo ya estaba harto, Dios ya estaba harto que lo cargaran así. Dios ya estaba harto, hermano, de que ellos eran caprichosos, le exigían. Ellos comieron hasta saciarse y Él cumplió así sus deseos. Ellos no cumplían el deseo de Dios, sino que ellos exigían a Dios que se le cumplieran lo que ellos dijeran. Y Dios se los cumplía, aunque aún fuera carne. Dice, y pudieran comer a saciedad, ver cumplida su apetencia. De ellos dice que dice la versión Kadosh, por tanto comieron hasta estar satisfechos y les dio lo que ellos deseaban. Les dio lo que ellos ansiaban. Lo que se le antojaba, dice la versión capricho. Les cumplía todos sus caprichos, sus deseos, todo lo que ellos querían, los que querían los muchachos se los daba. Se les cumplía todo hermano, con tal de saber ellos en un momento fueran obedientes a Él. Todo tienen, hermano, todo tienen. Y lo que menos vemos eran obediencia. Estaban acostumbrados a mandar, estaban acostumbrados a darles órdenes. ¿Dónde aprendieron esto? ¿Dónde aprendieron a ser hombres mandones, mujeres mandonas? ¿A dónde aprendieron ellos a querer gobernar a Dios? No tenían temor a Dios, habían perdido el temor a Dios, habían perdido la sabiduría, habían perdido el conocimiento. Estamos ante un mundo que se le planta a Dios, que desafía la autoridad de Dios. Estamos en un mundo donde la gente desafía las autoridades. Eso dice en el libro de Judas. Hombres que desafían las autoridades. Hombres que desafían las órdenes de Dios. Judas dice, hermano, que no obstante, de la misma manera, estos también son soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevía a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Están acostumbrados, dice, queridos hermanos, a rechazar la autoridad de Dios. Desafían las autoridades de Dios. Romanos 13:1 dice que el que hermano no se somete a las autoridades acarrea condenación. Vivimos en un mundo lleno de tiranía, donde los gobiernos tiranos, todo aquel que quiere gobernar quiere mantener a los demás hermanos aplastados, dominados. Desafían la autoridad. La mujer desafía la autoridad de Dios en la vida de su esposo. Los hijos desafían la autoridad de sus padres. El hombre desafía la autoridad de Cristo. Vivimos en un mundo gobernado por Satanás, donde no se conoce la humildad, donde el hombre no reconoce sus errores, sus fallas y sus pecados, donde el deseo de ser obediente está muy lejos de su corazón.
donde el deseo de llegar a serlo, donde el deseo profundo de llegar a ser humildes, eso está muy lejos del corazón. Si nos tienen deseos profundos de dominar, deseos de superioridad y de un gobierno sin Cristo, un gobierno, un corazón, un creyente sin Espíritu Santo, un creyente sin el gobierno de Cristo. Hay gente que prefiere ser gobernado por Satanás. Que cuando llega en el corazón produce soberbia. Y la soberbia es: no tengo por qué pedir perdón, no tengo por qué reconocer mis errores, no tengo por qué sujetarme a la autoridad, no tengo por qué reconocer estoy mal. Esto fue lo que pasó en la cruz. Esto fue lo que ministró la serpiente, o sea, el diablo, Satanás, ministró desde el día de Génesis. No tengo por qué yo reconocer que estoy mal. No tengo yo por qué pedir perdón. Porque el diablo los ha engañado. Satanás los ha engañado. No reconocen la autoridad de Cristo. Aquel hombre se humilló. Merezco yo este castigo porque he sido desobediente. Para mucho creyente, la obediencia está muy lejos de su corazón. Viven todo el tiempo, hermano, desafiando a las autoridades, desafiando la autoridad. No me voy a someter. Quieren dar órdenes. Eso es porque sus sentimientos, sus emociones están a la orden del día. No es el Espíritu de Dios, sino están llenos. Quieren matar a quienes todo el tiempo los ayuda. Quieren matar a aquel que les dieron la salvación. Quieren matar a aquel que les da la vida. Quieren matar a aquel que vive por ellos. Por eso en el libro de Génesis 3, versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta ministración de Satanás a Eva, y Eva a su esposo, Adán, llevó que el gobierno de Adán y la de Dios se viniera abajo. Por eso cuando se hicieron carne, se volvieron emocionales, se volvieron sentimentales, se volvieron personas almáticas, que todo les dañaba, todo me lastima. Dependían de su razonamiento. Ya no dependían de la enseñanza del Espíritu, de lo que dice su palabra, porque Dios hablaba en el huerto, hablaba con ellos. Dependían de la voz de Dios. Pero ya fuera del huerto, dependían de su propia voz. Dios lo que quería demostrarle a Adán, que qué se siente depender de la voz de su esposa. ¿Qué se siente escuchar otras voces? El problema de Eva es que escuchó otras voces. El problema de Adán fue que escuchó la voz de su mujer. El problema de los hombres es que escuchan más la voz de los hombres que la voz de Dios. Escuchan más sus propios sentimientos, sus propias emociones, que la voz del bendito Espíritu Santo. Porque han perdido el temor, han perdido la palabra de Dios en sus vidas. Ellos querían, el diablo les ministró un gobierno alterno. No, hermano. Satanás odia el gobierno de Dios. Satanás y las tinieblas no soportan las autoridades puestas por Dios. Por eso a quienes ministra el diablo, ministra Satanás,
los hacen que no reconozcan la autoridad, hacen que se opongan a la autoridad de Cristo, a la autoridad del Padre, a la autoridad del Espíritu Santo, a las autoridades. Todo lo que es autoridad se va a oponer. La falta de temor hará que el hombre se oponga, desafíe siempre esa autoridad. Eva se opuso a la autoridad de su esposo, vivía siempre en oposición. Quería mandar, como en el caso de Saraí. Adán se opuso a la autoridad de Dios, hermano, como también lo hizo sus hijos. Cuando la mujer se opone a la autoridad de su esposo, los hijos también se van a oponer a la autoridad de su padre. Cuando la mujer se opone a la autoridad de su esposo, los hijos se van a oponer en oposición a la autoridad de su padre. Y esto fue lo que pasó. Eva se opuso a la autoridad de sus esposos. Adán se opuso a la autoridad. Y entonces hizo que Adán se opuso a la autoridad de Dios. Los hijos Caín se pusieron a la autoridad de sus padres y a la autoridad de Dios. Como le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él pecó contra el cielo. Él pecó contra su padre. Y llegó pidiendo perdón. Llegó reconociendo que se equivocó. Pero le fue mal en la vida. Le fue mal en la vida porque, hermano, mendigó. Andaba como mendigo afuera. Andaba como mendigo en la calle. El diablo ha engañado a la humanidad, haciéndole creer que saben más que Dios, haciéndole creer que saben más que sus padres, haciéndole creer que saben más que una autoridad puesta por Dios, que ellos son la autoridad, que ellos saben más, hermano, sin el temor a Dios. Por eso este hombre en la cruz reconoció la grandeza, la maravilla, reconoció los créditos, le dio crédito a mi Señor Jesucristo de todo lo que había hecho. El problema que los metió a ellos en la cruz fue su mente, el creer que tenían la razón. Satanás ofrecerá en este tiempo a ellos la autoridad, ofrecerá un conocimiento mayor que la de Dios. ¿Cómo sucederá eso? ¿Cómo se cree que una persona esté endemoniada, esté endiablada, hermano? Tiene Satanás en su mente, que cree que tiene la razón. Que cree que tiene la razón. Lo hace no reconocer que está mal. Por eso esto lo dice en el libro de Juan, que el espíritu del anticristo, hermano, dice que se va a oponer. Se va a oponer porque cree que tiene la razón. ¿Quién es el mentiroso? Aquel que niega que Jesucristo es el anticristo, que niega, dice que este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. El que niega. Ese es el anticristo, el que se opone. Se opone contra la verdad. Se opone contra la razón divina. Se opone contra la palabra. Ahora los hijos creen que tienen la razón más que los padres. Ahora la mujer cree que tiene la razón. No digo que en veces no la tenga, que sea algo lógico, algo de defender, pero por emociones, por sentimientos, no la tiene. No saben reconocer cuando se equivocan, cuando fallan. Por eso cuando usted vemos la escritura, hermano, cuando dice que en Lucas 22, versículo 3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12, y este fue y habló a los principales sacerdotes, de los jefes de la guardia, y cómo lo entregaría. Y se alegraron y convinieron a darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Qué pasó con Judas? ¿Por qué Satanás entró en su corazón? ¿Por qué traicionó a mi Señor Jesús? Él tenía un problema de sentimientos, de emociones. Él tenía un problema
hermano, que le gustaba retener, era un ladrón. Este Judas era un ladrón. También debió haber estado en la cruz. Pero son de los que representan el grupo, aquel hombre que digo, que exigen la salvación. Son aquellos que representan, que creen que tienen la razón. Al haber entregado a mi Señor Jesús, creyó que tenía la razón. El oponerse a la autoridad de Cristo, creía que tenía la razón. ¿A dónde terminó? Terminó condenado. ¿Por qué pasó esto? Porque estaba mintiendo. Dice en Hechos 5, versículo 3. Y Pedro dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres el precio de la verdad? ¿Qué es lo que hizo Satanás? Satanás hace a las personas ladronas, ladrones de glorias. Satanás hace a las personas ladronas, ladronas de gloria, que mientan. Satanás hace que las personas se opongan a la autoridad. Y cuando una persona porque Ananías y Zafira profesaban que tenían la razón en la acción que estaban haciendo. Creían que tenían una verdad. Creían que podían mentirle al Espíritu Santo. Mienta conforme a lo escrito está. En lugar de Ananías y ponerse del lado del Señor, defender la palabra como dice su palabra, ellos estaban defendiendo sus propios intereses, sus propias razones personales, su propia razón, su propio comportamiento. Es lo que ellos estaban haciendo. Estaban defendiendo sus intereses. Estaban defendiendo su comportamiento, su mentalidad, pensando que tenían la razón. Le dieron los apóstoles la oportunidad que se arrepintieran, pero ellos no lo hicieron porque Satanás había entrado en el corazón de ellos. Nunca defiendas cuando Dios te habla, porque te vas a meter en serios problemas. No creas tener la razón cuando Dios te habla, porque te vas a meter en serios problemas. Así que mejor baja la cabeza y di: Señor, sí, Señor, tienes razón, tú tienes la verdad. Tú reconozco que yo estoy mal, porque esto fue lo que hizo el pueblo cuando vio a los pies de Cristo, cuando vio la conversación, cuando vieron que uno de ellos se arrepintió y le dijo: Señor, acuérdate conmigo. Y todos lo escucharon, y esa conversación que escucharon en la cruz, y el Señor le dijo a uno que se arrepintió, reconocer que estaba mal, pensó que tenía la razón. Todos escucharon, porque todos aquellos que habían llevado a Señor a la cruz creían que tenían la razón. Y dice que aunque estaban ahí, no estaban de acuerdo. No te dejes llevar por lo que otros hacen. No te dejes llevar porque otros, y confróntalos. Estás mal, no me gusta a mí como tú tratas a tu padre, cómo tú tratas a tu esposo, cómo tú tratas a las personas, cómo el esposo trata a la mujer. No me gusta, o sea, en el sentido de, hermano, que todo tenga que ver por la palabra. No es violencia, no es golpe, no es insulto, no es humillación, sino que tenga que ver con la razón, no con los sentimientos, no con las emociones, sino con la justa razón. Porque hoy le llamarán violencia aún la verdad. Hoy le llamarán ofensa a la verdad. Mensajes de odio a la verdad. No defiendas tus intereses. No defiendas la razón ante la verdad. Porque Satanás, cuando el Señor le dijo en Marcos 8:33, le dijo el Señor: quítate de mí, Satanás, porque no tienes la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Porque a ti te importan más las cosas personales que las cosas de Dios. Porque a ti te importan más tus intereses que en las cosas de Dios. Porque tú pones más en las cosas que a ti te importa que en las cosas de Dios. A Satanás había puesto eso. Y por eso fue el problema con Ananías y Zafira. Estaban defendiendo sus intereses. Estaban defendiendo. Judas estaba defendiendo de que tenía la razón. Que estaba haciendo un acto justo. Queridos hermanos, no te defiendas cuando Dios está hablando de hacer lo correcto.
No te defiendas cuando Dios te descubra en el pecado. No te descubras, ni discutas, ni trates de excusarte al saber que lo que haces está mal. ¿Por qué? Porque estás defendiendo lo que a ti te conviene y no lo que le conviene al Señor. Cuando se hable en las Escrituras, cuando se hable conforme a las Escrituras, acéptalo. Ten cuidado. Porque si tú no aceptas, le estás abriendo el corazón a Satanás y te estás oponiendo. Le estás abriendo a Satanás tu vida. Al creer que tiene la razón. A creer que tiene la razón. Cuando se abren las Escrituras, cuando hablemos de las Escrituras y conforme a la palabra, Dios está queriendo tumbar la mentalidad del hombre, su razonamiento, sus intereses, y que aceptemos la autoridad de Cristo. Que seamos humildes, hermano. Por eso la salvación se necesita ser humilde para ser salvo, para ser salvo. Porque cree que el Señor, cuando digo vino hablando de arrepentimiento, arrepentidos y convertidos. ¿Por qué razón? Porque la palabra arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar. Que lo que quiere decir que arrepentimiento significa no tienes la razón. Entonces quiere decir que arrepentimiento significa no tengo la razón. Me arrepiento de esta forma de pensar porque no tengo la razón. La razón la tiene Dios. La razón lo tiene la palabra. La razón la tiene el Espíritu. Mira, si usted piensa que la razón no lo tiene el hombre cuando te está diciendo, agarra la palabra y pregúntale si tiene la razón. Pregúntale al Espíritu Santo si tiene la razón. De lo que ellos te digan, entonces actúa. Yo no tengo la razón, el pastor no tiene la razón, mi esposo no tiene la razón, mi esposa no tiene la razón, mis hijos no tienen la razón, mi padre no tiene la razón. Entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, voy a preguntarle, yo no tengo la razón. Voy a preguntarle al Espíritu, voy a preguntarle a la palabra si yo tengo la razón. Voy a preguntarle al Espíritu si el pastor, el hombre, la mujer, los hijos tienen la razón. Preguntémosles entonces al Espíritu, preguntémosles a Cristo. Preguntémosle. Por eso, hermano, la misma Escritura dice, hermano, que no debemos de defendernos. ¿Por qué Satanás llenó? ¿Cómo llenó Satanás, hermano? Porque dice la Escritura en Marcos 4, dice que aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Y estos son los que están junto, versículo 15, y estos son los que están junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y la quita que se sembró en su corazón. Pero dice quiénes son los que estaban, dice junto al camino. En Lucas 8:12 dice que los que estaban junto al camino serán los mendigos. Los mendigos. ¿Por qué Satanás les roba la palabra y pone en ellos su semilla? Junto al camino están aquellos. Hermano, dice que ahí que junto al camino estaban mendigando. ¿Quién es un mendigo? Aquellos que piden limosna. Aquellos que están ávidos de sentimientos, de emociones. Aquellos que solucionan todo con un abrazo. A todos los que solucionan todo con un beso, con una caricia. A todos los que solucionan las cosas emocionalmente y no con la palabra. ¿Cuál fue el problema de Israel en el desierto? Sus emociones. Sus sentimientos. Se quejaban por todo. Eran caprichosos.
inmaduros, insujetos. Porque el diablo les roba la palabra, hermano, y se vuelven emocionales, almáticos, llenos de sentimientos, porque les gusta mendigar amor, sentimiento, les gusta chantajear a las personas y no hablar con la palabra de Dios. Hablar con la palabra. Uno le exigía porque sus emociones estaban tremendamente. Satanás les había hecho de un corazón duro que no se arrepintiera. No te defiendas cuando no tienes la razón. No le abras las puertas al enemigo en tu vida, porque habrá consecuencias. Si Dios hoy te invita, si Dios te sabe, hermano, que hay que sujetarse a las autoridades, al gobierno, a reconocer autoridades, no vaya en contra de ella, porque va a convertir los años en vanidad y en tribulación. No se ponga a la autoridad porque le va a ir mal. No se ponga a creer que tiene la razón cuando están hablando conforme a la palabra. Cuando Dios tiene la razón, no lo haga, hermano. Arrepiéntase. Si cree que el hombre, la mujer o quien sea, el pastor no tiene la razón, pregúntele al Espíritu, pregúntele a la palabra. Ellos te van a dar el consejo correcto. Ellos te van a decir qué es lo que tienes que hacer. Ellos te van a decir si la tienes o no. Pero no te opongas, porque aquel hombre dice que la conversación que tuvieron ellos, todos lo estaban escuchando. ¿Y saben qué entendieron? ¿Saben qué entendieron? Que no tenían la razón. Se entendió que dijo José de Arimatea, yo nunca estuve de acuerdo, pero aquí estaba, yo nunca estuve de acuerdo. Yo sabía que eso estaba mal. No porque lo hagan los demás piensan que tengan la razón. Pregúntale al Espíritu, pregúntale a la palabra. Porque van a caer en condenación la gente que cree que tiene la razón. Mucha gente se puede perder. Judas creía que tenía la razón. Mucha gente se perdió por creer que tenía la razón. Porque no le daban crédito. No le daban la razón al Señor. Por eso, para ser salvo se necesita ser humilde, darle la razón a Dios. Y todo aquel, queridos hermanos, que espera ser salvo, tendrá que darle la razón a Dios. Tendrá que darle la razón a Dios. Por eso el campo de guerra que tiene Dios contra los hombres es la mente. 2 Corintios 10 dice 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fuera pensamientos propios, fuera de tu mente la razón humana, porque hará que hasta una persona termine mal en su vida por no arrepentirse de sus pensamientos y de creer que tiene la razón. La guerra la tiene Dios hasta que el hombre sea obediente. Echará fuera todo argumento, toda idea, toda razón humana, va para abajo. Así que sea humilde y reconozca que se equivocó. Reconozca que peca, reconozca que está lejos de Dios, reconozca que falla, reconozca que no se sujeta, reconozca, queridos hermanos, que le falta humildad, reconozca, queridos hermanos, que necesitas reconocer autoridad, reconoce que necesitas sujetarte y buscar el consejo del Señor. Arrepiéntete
Que Dios te bendiga, hermano. Y vuelva a Cristo. Vuelva a la sujeción. Vuelva a la obediencia. Vuelva a reconocer. No deje que Satanás le engañe, que cree que es sabio, que cree que no es importante la sujeción, porque al final tiene una consecuencia. Pero nada como vivir esforzándonos cada día, tener en el corazón profundo de ser obediente, porque hoy la obediencia está lejos del corazón. Hoy la sujeción a las autoridades está lejos del corazón de las personas. Piensan que manda, piensan que gobierna, piensan, hermano, que eso de pedir perdón, de reconocer que estoy mal y no es importante. Es tan importante que por pedir perdón, por pedir arrepentimiento fuimos salvos. Y por pedir perdón todos los días y reconocer nuestras fallas y nuestras equivocaciones, nos mantenemos firmes. Y si creen que no es tan importante, todo aquel que se arrepienta, reconozca a Jesucristo como su Salvador, será salvo de esta generación perversa. Todo aquel que se aparte del pecado será salvo. Todo aquel que reconozca que es un pecador y reconozca la sangre de Cristo para perdón de pecados será salvo. ¿Y cree que no es importante pedir perdón? ¿Cree que no es importante reconocer nuestras fallas y nuestras equivocaciones? ¿Cree que no es importante cambiar la mentalidad de que no tienes la razón? Que no tenemos la razón, sino la razón la tiene la bendita, preciosa y bendita palabra, que la razón la tiene nuestro Señor Jesucristo, la razón la tiene el Padre, la razón la tiene la palabra, la razón la tiene el Espíritu. ¿Cree que no es importante? Es el número uno en nuestra vida. Debería ser la prioridad de nuestra vida. El arrepentimiento. Que Dios te guarde. Que Dios te dé la sabiduría y el temor. Muchas gracias por su tiempo. Mañana, hermano, en punto de las 7 de la mañana, con una palabra de vida para tu vida. Que esta palabra sea de bendición. Si en realidad te está bendiciendo, hermano. Gracias a nuestra hermana Leti. Muchas gracias, queridos hermanas. Saludas. Dios les bendiga. A todos los que nos miraron esta mañana, Dios les bendiga. Muchas gracias. Y ayúdenos a compartir. Denle like a la página, queridos hermanos. Mándeselo a quien necesita arrepentimiento de sus pecados. Muchas gracias y bendiciones.